Pero vamos a sumar a Marco Enríquez Ominami, es fundador del Grupo de Puebla. Aquí estamos con Pedro Brieger, está Gabriel Michi, soy Agustina Rivas. ¿Cómo te va? Muy buenas noches. Lo vemos, pero... Bien, buenos días. Disculpa, acá estoy, Ahí aquí está. estoy, aquí Ahora sí. A la orden siempre. Bueno, me gustaría bien, gracias Agustina. Preguntarle en primera instancia, ¿cómo han analizado, ¿no?, el Grupo de Puebla todo esto que sucedió esta semana, donde uno piensa que puede haber un riesgo inminente a la democracia con este fallido, en principio, autogolpe, ¿no? Y afortunadamente fallido, digo. Pero bueno, ¿cuáles son los medios que se pueden arbitrar para defender la democracia allí en Brasil? Bueno, el Grupo de Puebla adhiere, en Chile decimos a rajatabla, al planteamiento que ha hecho el expresidente Lula, Aloisio Mercadante, Dilma Rousseff, Celso Amorín, que han planteado sin cesar desde el día 1 del gobierno de Bolsonaro que aquí había una vocación golpista, que había una vocación poco democrática. Más aún, recordemos siempre que esta elección por la que sale electo Bolsonaro es una elección viciada, puesto que el mayor competidor estuvo injustamente detenido, incluso injustamente condenado. Aquí hablo más bien a título personal, como chileno, nos parece a nosotros más bien un presidente bárbaro, más que salvaje. Salvaje es precivilización. Este es un bárbaro, a mi juicio, el presidente de Brasil, irresponsable, fallido, un capitán además cobarde. Cualquiera que se haya formado militarmente entiende lo importante de ir hasta el final en una batalla que uno declara. Ni siquiera se queda a medio camino, con una inflación casi de 2 dígitos, millones de cesantes. Es un manejo económico desastroso y que nos afecta a los países exportadores que dependemos del comercio, como es el caso de Chile, por ejemplo. Marco Enrique, estamos acá también analizando qué pasa con el resto de los países de la región. Y bueno, de acuerdo a lo que usted conoce, ¿cuál es el vínculo que tiene el gobierno de Sebastián Piñera con Bolsonaro? Bueno, él, antes de que cayera en total desgracia su gobierno, producto de las protestas masivas que ustedes como canal tanto reportearon, él era el emisario, recuerden ustedes, del G7. En su minuto, Macron y compañía le piden a Sebastián Piñera, como gran amigo de Bolsonaro, que intermedie en un momento de máximo conflicto respecto al Amazonas. Sebastián Piñera siempre ha planteado que Bolsonaro es su aliado estratégico. Juntos debilitaron todos los foros multilaterales de integración e ideologizaron la política exterior continental. Es así como intentaron fortalecer Prosur, que fracasó respecto a sus propios objetivos. Avanzaron juntos en fortalecer todos los foros que tuvieran que ver más bien con el injerencismo, con una política exterior muy ideológica. Así es que es el gran aliado del presidente de Chile, así lo reconoció en su minuto. Como en la derecha en general defienden intereses y no valores, se traiciona muy rápido. Por tanto, probablemente si usted le pregunta hoy al presidente de Chile por Bolsonaro, se va a encontrar con una sorpresa, como que le va a parecer que Bolsonaro es un perfecto desconocido, pero perteneció en su minuto, estoy hablando hace meses atrás, en una referencia para la política exterior de Chile. De hecho, actuaron juntos en cada uno de los grandes conflictos continentales. Marco, hay un punto en común entre los diferentes gobiernos progresistas que tuvo que ver con la intervención del Poder Judicial, frenando gobiernos, deponiendo gobiernos, frenando candidaturas, como en el caso de Brasil, y también en tu caso en Chile, también perseguido por el Poder Judicial, pero tengo entendido que en las últimas horas habilitaron tu candidatura. ¿Nos puedes explicar sintéticamente qué fue lo que pasó? Porque en su momento con el gato silvestre también hablamos del tema. Muy en simple, porque ahí es muy complejo. Hace pocos días, más bien, hace minutos acabo de ganar mi 7ª audiencia, tanto a nivel del Tribunal Constitucional, el Tribunal Calificador de Elecciones, el Servicio Electoral, en que cada vez que se discutió sobre el fondo respecto de las impugnaciones que proponía la derecha a mi candidatura, hace exactamente una hora acabo de ser notificado de que he ganado. Soy candidato a presidente de la República de mi país contra viento y marea. En simple, hace 7 años, un fiscal, hoy asesor del presidente de Chile, cuando yo estaba muy arriba en las encuestas, me inventa acusaciones y durante, 8 años esperé un juicio. Me inventaron 13 causas, Pedro, y he ganado el juicio hace 2 semanas, el más difícil, el supuestamente más complicado, por unanimidad, 3-0.
Después de eso, el Tribunal Constitucional, 10-0, también me dio la razón respecto a mi derecho a votar por mi condición de inocente, puesto que la derecha intentaba decir que la mera acusación me impedía ser electo o elegir. Lo absurdo que hace una semana otro tribunal, contradiciendo la Convención Americana, me prohibió mi derecho a elegir y a ser elegido. Y lo que ha ocurrido muy en simple, porque efectivamente es muy impactante el esfuerzo de órganos técnicos cooptados por partidos políticos, el intento de dos fuerzas, los que gobernaron los 30 años, por bloquear esta candidatura. Y entonces hace no más de una hora que estoy ratificado como candidato a presidente de la República en mi país, como un opositor que quiere una fuerza confiable de cambio para sacar a la derecha del poder. Ahora, si antes hablábamos con Oscar Laborde respecto a los problemas de las Fuerzas Armadas y los gobiernos progresistas que gobernaron y no pudieron modificar las estructuras de las Fuerzas Armadas, tenemos que agregar también, tomando el caso de Chile o de Brasil, que las fuerzas progresistas tampoco han logrado modificar lo esencial de los poderes judiciales. Yo creo que efectivamente por eso Chile es el único país del mundo que está en un proceso constituyente. En este minuto Chile tiene, hace ya un mes y medio, una constituyente. ¿Qué significa eso? Por si alguien no lo asume o no lo entiende, es que las reglas de convivencia se están discutiendo en otra parte que el Congreso de la República. Se está discutiendo una asamblea constituyente que tiene limitaciones, pero que es extremadamente legítima respecto al actual Congreso. ¿Por qué tenemos una constituyente? Porque hubo protestas las más grandes y más impactantes de nuestra historia, donde un grupo se puso de pie contra, de algún modo, es una caricatura, los 30 años de democracia que sucedieron a 17 años de dictadura. En simple, es una sociedad, a mi juicio, furiosa con sus pensiones, con un serio problema de acceso a ciertos derechos que están garantizados en Argentina. Por ejemplo, las universidades, aquí ustedes saben que públicas y privadas son igual de caras, es una síntesis la que trato de hacer para el público argentino. Por tanto, estamos en un momento constituyente y quizás por eso, porque hay una gran demanda de un nuevo sistema de justicia, justicia ambiental, justicia penal, justicia social. Y por eso estamos en este momento tan confuso en Chile, con una marea, como si fuera un mar, mareas conservadoras que quieren mantener las cosas, mareas progresistas, mareas más radicales que no creen en las instituciones, mareas de consumidores que están sobreendeudados y sobre todo, a mi juicio, el cemento de toda esta crítica nacional son las pensiones, las llamadas AFP, que conocen como AFJP, fondos privados. Y somos 7 países en el mundo que tenemos este sistema inédito en que uno pone su dinero, el 10% de su remuneración, durante 30, 40 años, con tu dinero van las empresas al casino y te responden a tus 65 años cuál es tu pensión. La mitad de Chile tiene una pensión que corresponde a 2/3 del ingreso mínimo, o sea, de miseria. Marco, quiero preguntarle, quizás sin tocar, ¿no?, la política doméstica aquí en Argentina, porque estamos en veda, ya que hay votación el domingo, no se puede hablar de política aquí interna, pero sí preguntarle un panorama regional, ¿no? ¿Hacia dónde cree que están yendo los países? Hemos visto cómo, de alguna manera, hay como una conexión, ¿no?, en los distintos procesos, en las elecciones, cuando va girando hacia la derecha, hacia la izquierda. ¿Cuál es el camino que ve para los próximos años en la región? Preocupante. Creo que América Latina y el Caribe somos la región más retrasada del mundo. Somos el 8% del planeta y aportamos 1/3 de los muertos de la pandemia. Creo que América Latina y el Caribe somos la región más deprimida del mundo. Y por tanto, si no fuera por los liderazgos de Alberto Fernández, a la cabeza, acompañado por Arce, Andrés Manuel López Obrador, todo podría ser aún peor, aún peor. Tenemos esperanza, muchos latinoamericanos, en el gobierno de Fernández por lo siguiente, porque y a esta altura, el problema de la integración no es solamente un deseo progresista, es un imperativo económico. En materia, fíjese, de control sanitario, control migratorio, en materia de narcotráfico, en materia de economía de escala, comercio intrarregional, ya la unidad latinoamericana no es solamente un sueño de Bolívar, es simplemente matemática simple. El costo y la compra de vacunas perfectamente pudo haberse hecho colectivamente, ya que somos el continente de la depresión, del retraso, con una fuerza enorme humana, un capital cultural, con una biodiversidad gigantesca. Nada de eso hoy día es relevante y por eso es que vemos con mucha esperanza la llegada de Castillo en el Perú y esta idea de Alberto Fernández de la integración del sur y la colaboración con América Latina y el Caribe.
Marco, mañana se cumplen 20 años del atentado a las Torres Gemelas, un 11 de septiembre. Un 11 de septiembre, obviamente, para la memoria colectiva latinoamericana y chilena, está asociada al golpe de Estado de hace 48 años. ¿De qué se habla más hoy en Chile? ¿Del atentado a las Torres Gemelas o del golpe del 73, pensando en el día de mañana? Yo te diría que de las dos cosas. Son dos hechos de distinta entidad. En el caso de Chile, si alguien también, este público más joven no lo sabe, tenemos un presidente mártir que intentó cambiar las reglas del poder a favor de los más pobres y terminó muerto en el Palacio Presidencial, bombardeado por la Fuerza Aérea de su propio país. Esa barbarie que conocimos en el 73, efectivamente ahora se cumplen 48 años de ella, es un momento esencial de nuestra historia nacional, este liderazgo que se sacrificó por su pueblo. Es un momento de división, no de unidad, no tenemos consenso en Chile. Uno de mis adversarios, no lo puedo hablar mal de él en un canal argentino, lo haré en los debates, pero reivindica la dictadura. El ministro de Justicia de Chile hoy, esto es un hecho, es un encubridor de lo de llamada Colonia Dignidad, era senador por la zona y hasta el año 2005 afirmaba que los que, como yo, teníamos tíos desaparecidos, inventábamos y mentimos para salir en televisión. Vale decir, sigue siendo una derecha pinochetista, retrógrada, que relativiza la violación a los derechos humanos y que nombra de ministro de Justicia un hombre encubridor de la violación a los derechos humanos. Ese es el Chile de hoy, que tiene al mismo tiempo una fuerza joven, completamente decidida a sancionar su pasado desde la verdad y no desde la mentira. Pero esas mareas de nuevo del 11 de septiembre son siempre muy difíciles porque no hicimos un pacto escrito o no escrito como lo hicieron, por ejemplo, los europeos con el Holocausto. No tenemos acuerdo nacional respecto de esto. Dos candidatos presidenciales defienden la dictadura. Imagínense a alguien que defiende el régimen de Vichy en Francia o alguien que defienda a Hitler. Bueno, eso tenemos en Chile. Liderazgos políticos con representación parlamentaria, con gobierno porque los chilenos así lo eligieron. Por tanto, la batalla cultural sigue muy presente en mi país. Ya que hablas de la batalla cultural y frente al aniversario del golpe de Estado, ¿cuál es la actitud del gobierno de Sebastián Piñera? Mencionaste a un ministro de Justicia, mencionaste un candidato, Kast, que es de ultraderecha, que reivindica la dictadura, no lo dijiste vos, lo digo yo, me tomo el atrevimiento de tutearlo porque nos conocemos hace muchos años con Marco también. ¿Cuál es la actitud del gobierno actual frente a un aniversario del golpe de Estado? Que tiene que ver con la memoria histórica, ¿no? Es difícil porque el actual presidente tenía el cierto mérito de haber votado contra Pinochet en el plebiscito de salida de su dictadura en 1988. Eso fue un mérito, eso es un hecho. Hizo sus negocios en dictadura, todo eso, pero es un hecho que votó en contra. Lo cierto es que hoy día el presidente de Chile, 48 años después del golpe, está él denunciado ante la Corte Penal Internacional por gravísimas violaciones a los derechos humanos. Y el hecho es que las protestas de 2019, no 1973, ahora tenemos hoy día cientos de jóvenes que han sido abusados en sus derechos humanos, tenemos 8.000 denuncias de violaciones a los derechos humanos y un policía detenido. Por tanto, legítimamente sostenemos los opositores que el gobierno de Chile toleró, si no encubrió, eso habrá que demostrarlo en los tribunales nacionales o internacionales, las violaciones a los derechos humanos. Por tanto, ¿cómo responder bien? Se produce una trágica similitud, guardando las proporciones, porque Chile es una democracia, imperfecta, pero lo es. Un acusado, condenado por violaciones a los derechos humanos y un presidente de derecha, con un ministro de Justicia encubridor, también denunciado ante la Corte Penal. Por tanto, es un 11 de septiembre tóxico. Para los que somos progresistas de izquierda y allendistas, hay algo de esperanza en la figura de Allende, pero también una cierta tragedia, una cierta